Hoy vamos a terminar un tema que venimos trayendo hace varias clases y se trata de la dispensación de la gracia. Hablamos de las dispensaciones por un buen tiempo que venimos conversando acerca de esto, por lo menos 4, 5, 6 clases quizá. Eh, y en las últimas clases hemos estado hablando de la dispensación de la gracia y es donde más nos hemos detenido por causa de que estamos en la dispensación de la gracia y tenemos que entender nuestra propia dispensación, en qué tiempo estamos y cuáles son las características de esta dispensación. Ustedes saben que, aunque el Señor es el mismo, en todos los tiempos y en todas las épocas, y Él no cambia, sí ha cambiado la manera en que se relaciona con los hombres. Cuando Adán todavía no había pecado, Dios se relacionaba con Adán de cierta forma. Después que pecó, cambió el trato. Y por casi 1700 años antes del diluvio, Dios trató al hombre de una manera específica. Después del diluvio cambiaron los tratos de Dios para el hombre. Años más tarde, Dios llama a Abraham y con Abraham tiene un trato muy especial. Y en ese trato especial, Dios dispone cosas tremendas en la vida de Abraham, ¿no es cierto? Y con Abraham inicia una línea especial de hombres llamados por él. Y de ahí en adelante Dios hace más profundo el trato con los hombres. Años más tarde, Dios lleva a Israel a Egipto y luego lo saca de Egipto por mano de Moisés y lo traslada al monte Sinaí y ahí le da al pueblo de Israel la ley y entonces comienza un trato bien distinto al que tenía antes de dar la ley. Cuando Cristo viene, muere en la cruz, resucita, comienza la dispensación de la gracia en la que estamos y aquí estamos en esta dispensación disfrutando de muchas cosas que son grandiosas, que no vivieron hombres y mujeres de otras épocas. Nosotros vivimos en una etapa privilegiada, tenemos que agradecer a Dios todo el tiempo, porque las cosas que Dios, eh, las cosas que Dios nos ha dado en esta dispensación de la gracia son extraordinarias, extraordinarias. Y entonces, inmerecidas, además, porque si las mereciéramos, si fuéramos mejores personas que la gente de otras épocas y por eso Dios nos dio mejores cosas, pero no es así. No es por mérito, es por gracia. Entonces, eh, estamos en la dispensación de la gracia y en esta dispensación nosotros tenemos que entender que Dios hace una particular manera de relacionarse con nosotros. Hemos visto muchos aspectos de la forma en que Dios se relaciona con nosotros en esta dispensación y hoy vamos a terminar lo relativo a la dispensación de la gracia hablando de dos cosas. Número uno, el contenido de la administración. ¿Qué es lo que Dios espera que ministremos a Él o ministremos a la iglesia o ministremos al pueblo de Dios en este tiempo? Y en segundo lugar, vamos a hablar de el método de salvación de Dios en este tiempo de la dispensación de la gracia. Empecemos con el primero, el contenido de la administración, el contenido de la administración. Lo primero que vamos a ver, ah, lo primero que vamos a ver es, pueden ustedes que están anotando, de, escriban de sombra y figura a sustancia, de sombra y figura a sustancia. Hemos estado comparando la dispensación de la ley con la dispensación de la gracia. En esta comparación siempre gana la gracia, porque
El nuevo pacto y la dispensación de la gracia tiene que ver con cosas mejores o superiores a aquellas que manejó la ley. Siendo tan poderosa, siendo tan hermosa, tan grandiosa la ley que la dio el Señor, la dio Dios, sin embargo, escogió darnos un trato superior con cosas mejores, con cosas superiores a nosotros en esta dispensación. Entonces, ¿por qué anotamos allí de sombra y figura a sustancia? Porque bajo la ley, todos estos 1500 años que los sacerdotes y el pueblo recibió de Dios la bendición a través de sacrificios, ofrendas, fuego, humo y todo ese tipo de cosas que se hacían diariamente en el templo, primero en el tabernáculo y después en el templo. Todo este tiempo para ellos era real, real, real. Para un israelita del tiempo de la ley, lo que vivía cuando iba al templo y llevaba su animal y lo sacrificaba y se ofrecía a Dios, era una experiencia tremenda, maravillosa, gloriosa, era una experiencia física, tangible. El animal estaba ahí, la sangre ahí, el fuego, el humo, todo eso era una cosa eh, sensacional, afectaba las emociones, las sensaciones de la persona. Sin embargo, la palabra del Señor dice que tanto el tabernáculo como los altares, como los sacrificios, como todo lo que se hizo ahí, era sombra y figura. Era solo sombra y figura, no era la realidad, no era la realidad. Y en el libro de Hebreos, capítulo 10, el versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Esta expresión, la imagen misma de las cosas, en otras versiones se traduce no la realidad de las cosas o no su presencia verdadera. Lo voy a explicar con algo que todos vamos a entender. Um, Quizá en tu billetera tú tienes la foto de algún ser querido, ¿verdad? Los que usan billetera, porque hoy día todo cambia y parece que ahora tampoco se usa billetera. Por muchos años yo usé el reloj y mira, ahora no ando sin reloj, ¿no es cierto? Eh, Cambian las cosas. Pero las fotos siguen existiendo. Entonces, cuando tú miras la foto de tu ser querido y la besas, ¿sí? La besas porque tú amas a tu ser querido. Pero si lo piensas objetivamente, estás besando un cartón, porque ese papel no es tu ser querido. Esa foto es una imagen, pero no la sustancia. Tu ser querido es la sustancia. Y la foto es la imagen, la figura, la sombra. Entonces, cuando un israelita estaba sacrificando un animal, aunque para él era real, físico, tangible, era solo una sombra de la realidad. La escritura dice que las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven son eternas. La realidad no está en las cosas que se ven. La realidad está en las cosas que no se ven. La realidad es espiritual, no material.
Lo material, todo lo material es sombra. Por eso Salomón dijo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo lo que vemos, todo es sombra. Aunque nos parezca real y tangible. Mira, ¿cuántos de ustedes almorzaron hoy? ¿Comieron algo? ¿Desayunaron? Mira esto, ¿sí? Es riquísimo, ¿sí? El mate. ¿Sí? No tengo acá un alimento más sólido, ¿verdad? Pero acá está el mate. Pero quizá tú tienes ahí un sándwich de jamón y queso, en Argentina una factura, un pan criollo, en Mendoza una raspadita, bueno, ¿sí? Y todo eso es muy rico, ese alimento. Pero ¿sabes qué dijo Jesús cuando habló de su cuerpo y de su sangre? Dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuando dijo verdadera o la verdadera comida y la verdadera bebida, lo que está diciendo es que todo lo demás es sombra. Que la comida verdadera es Él y es espiritual y no es física. Entonces, en cuanto al contenido de la administración, los israelitas solo ministraron sombra y figura, nunca la sustancia, nunca la realidad de las cosas, nunca la presencia misma de las cosas. ¿Y qué dice el Señor? Esa sombra que se ministró durante la ley no puede hacer perfectos a los que se acercan a Dios, no puede perfeccionar, no puede dar la perfección, porque es sombra. Pero Cristo, que es la realidad, nos hace perfectos. Cristo, que es la realidad, nos da la perfección espiritual y eterna. Entonces, también tenemos aquí en Hebreos capítulo 8, versículos 4 y 5, sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El modelo es el tabernáculo celestial. La réplica es el tabernáculo terrenal. Entonces, el modelo verdaderamente no es una cosa terrenal. No hay modelo de Dios en lo terrenal. No hay sustancia de Dios en lo terrenal. Todo lo de Dios es espiritual, porque Dios es espíritu. Y su tabernáculo, el que hizo él, no el que hizo el hombre, el que hizo él, es espiritual. Entonces, en Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Figura del verdadero. El verdadero tabernáculo estaba en el cielo. Y Dios le mostró a Moisés cómo era ese tabernáculo. Y le dijo, lo que estás viendo aquí, lo vas a replicar cuando bajes del monte. Haz un tabernáculo exactamente como lo ves aquí. Y cuando lo hagas, tiene que tener las mismas proporciones, las medidas y de los materiales que yo te voy a decir. Pero ese tabernáculo de la tierra va a ser muy semejante, se va a parecer mucho al tabernáculo del cielo, pero va a ser terrenal. Un día ese tabernáculo va a desaparecer y de hecho se perdió, nunca supo nadie más. Aún el arca desapareció.
Y entonces todo eso material terrenal perece. Pero el tabernáculo celestial fue la matriz, fue el prototipo, fue el modelo que Dios le mostró a Moisés para que él lo replicara en la tierra. Nosotros no servimos a la sombra y a la figura, nosotros servimos en la realidad. Nosotros servimos en la realidad. La palabra verdad, verdad en el griego es una palabra que se escribe aletheia, aletheia, entre la T y la E una H, aletheia, que significa la sustancia de las cosas, la sustancia de las cosas. La aletheia, del, la verdad, es Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la aletheia y la vida. Soy la verdad, soy la naturaleza de las cosas. Yo soy la sustancia de las cosas. Yo soy la realidad. Lo demás es una figura de la realidad. Entonces, no te quedes con la foto si puedes abrazar a tu ser amado. Si yo te pongo aquí una foto de tu ser amado y acá a tu ser amado, ¿con quién te vas a quedar? ¿Sí? Con la foto, porque sale, es fotogénico y no parece tan bonito en la realidad. Y además tiene Photoshop. Eh, Algunos se quedarían con la foto, ¿verdad? Porque tienen problemas reales con el ser amado. Pero bueno, eso es otro tema. Pero todos nosotros abrazaríamos al ser amado. Nos quedamos con el ser amado, con la persona, no con la imagen de la persona. Los israelitas, y ese fue el plan de Dios, solo podían ministrar a la imagen de las cosas, no a las cosas mismas, a la sustancia misma. La segunda cosa, estamos hablando del contenido de la administración. ¿Qué es lo que se ministra en este tiempo? Y diré esto, mira, cuando tú ofrendas y cuando tú diezmas, tú das dinero, ¿verdad? Tú das dinero, dinero físico, cash, money, dólares, pesos, lo que sea, ¿sí? Dinero. A veces ofrendamos cosas, ¿no es cierto? Artículos, pero ese dinero, que la tierra es dinero, cuando tú lo haces una ofrenda a Dios, cuando tú dices ahora en el nombre de Jesús, yo ofrendo esto, yo diezmo esto, en ese momento cuando tú declaras eso, ese dinero que diste físicamente en la tierra, y si son los diezmos, se lo entregaste al pastor, ¿no es cierto?, a la iglesia, ese diezmo, en ese momento cuando lo declaraste, se convierte en un sacrificio espiritual. Y entra al cielo, entra al tercer cielo como un sacrificio espiritual. De manera que ese elemento terrenal, físico, cuando tú pones la palabra y la fe correcta, sube al cielo y en el cielo se convierte en una realidad espiritual. Por lo tanto, aun cuando damos cosas terrenales y aun cuando ministramos cosas terrenales, esas cosas terrenales al orar y al presentarle, dedicarlo a Dios, se convierten automáticamente en cosas celestiales. Entonces nosotros hacemos el proceso inverso. Los israelitas o Moisés vio en el cielo lo celestial y lo replicó en la tierra como terrenal. Así que la ley de Moisés era lo celestial materializado como cosa terrenal. La gracia es lo terrenal convertido en sacrificio espiritual por la fe. Hay una tremenda diferencia entre ambas ministraciones. La segunda cosa que ministramos
en la dispensación de la gracia es que ministramos al Cristo procesado. Ministramos al Cristo procesado. ¿Qué es el Cristo procesado? Cuando hablamos de Cristo procesado, nos estamos refiriendo al Señor Jesucristo. Pero luego de haber pasado por todos los procesos, el Señor pasó por 7 procesos. El Señor pasó por 7 procesos y a ese Cristo que pasó por 7 procesos es lo que nosotros tenemos que ministrar hoy día a la gente y a Dios. El primer proceso que experimentó Cristo fue la encarnación. El entrar a este mundo y a un cuerpo y ser hecho carne. La encarnación fue el primer proceso. Encarnación es porque Él, el Hijo de Dios, tomó carne, tomó cuerpo humano. A eso se le llama encarnación. Cuando entró en el vientre de María, se encarnó y luego creció como un bebé y vivió como un hombre, tú sabes, ¿verdad? Sí. Bien, esa es la encarnación. El primer proceso fue la encarnación. El segundo proceso del Señor Jesucristo fue su vida humana, su vivir humano. En su vida humana, Él no pecó. Él no pecó, vivió una vida impecable, una vida sin pecado. Y esa misma vida permitió que Él pudiera presentarse como un sacrificio perfecto ante Dios, porque Él no pecó. Si Jesús hubiera cometido un pecado, no se hubiera podido presentar como sacrificio por nosotros. Pero Él no cometió pecado, por lo tanto Él pudo ser nuestro sustituto y pagar nuestros pecados. Así que el segundo proceso fue su vivir aquí por 33 años y medio en la tierra. El tercer proceso por el cual el Señor pasó fue su crucifixión, incluidos todos los sufrimientos previos a la crucifixión, ¿verdad? Eh, los latigazos, la corona de espinas, eh, todos los dolores morales que recibió Jesús con el abandono de sus discípulos, la burla, el desprecio, el castigo injusto, etcétera. Eso todo eso lo incluimos aquí como el proceso de la cruz. El proceso de la cruz termina con el Señor diciendo, consumado es. Y ahí termina, entrega el Espíritu. Y entra al cuarto proceso, al proceso de la muerte, de vivir la muerte y experimentar. La Biblia dice, gustó la muerte por todos. Experimentó, soportó la muerte por todos nosotros. El proceso de la muerte. El proceso de la muerte ocurre en el momento que Él expira y Él entrega el espíritu a Dios, pero su alma va al Seol. Su alma desciende y baja a las partes bajas de la tierra y está allí por 3 días en el Seol. El proceso de la muerte. Luego, el quinto proceso que el Señor experimentó fue su resurrección. Su resurrección. Esa resurrección del Señor, eh, por esa resurrección o por el poder de la resurrección, derrotó la muerte, derrotó el poder de la muerte y se levantó triunfante al tercer día. Pero la resurrección es un poder. La resurrección de Cristo es un poder. Y la muerte de Cristo también es un poder. Un poder que está a nuestra disposición. Tanto el poder de la muerte como el poder de la resurrección son ahora una
son ahora un patrimonio que el Señor nos da, que Dios nos da, para usarlo en distintos momentos. A veces necesitamos morir, áreas de nuestra vida que necesitan morir, y ahí aplicamos la cruz y el poder de la muerte. Pero hay áreas que necesitan resucitar, y ahí aplicamos el poder de la resurrección. En la vida cristiana tenemos que entender que tenemos distintos recursos divinos. El vivir perfecto de Cristo, su muerte, su resurrección, son todos poderes que el Señor nos ha entregado el día de hoy. El sexto proceso de Jesús, el Cristo, fue su ascensión. Ascendió, ascendió. Todo el tiempo estuvo diciendo, me voy, regreso al Padre, voy a de donde vine, ahora regreso, ahora voy. Eso fue su ascensión. Él ascendió, así como había bajado a las partes más bajas de la tierra, ascendió hasta el tercer cielo, ¿sí? Hasta el tercer cielo. Y el séptimo proceso que el Señor experimentó fue su exaltación. Su exaltación implica que a Él se le dio toda autoridad, no como Dios, porque como Dios nunca perdió su autoridad, Él siempre la ha tenido. Y como Dios, Él es dueño del universo, Señor de todas las cosas, pero como hombre glorificado, porque Él vino a tomar nuestra humanidad, nuestra naturaleza, como hombre glorificado, a Él se le dio toda autoridad y se le constituyó Señor de señores y Rey de reyes, ¿sí? Señor de señores y Rey de reyes. Y además también fue constituido como sumo sacerdote, como sumo sacerdote de todos nosotros, según el orden de Melquisedec. Él es nuestro sumo sacerdote y es Rey de Reyes. Así que estos 7 procesos los vivió el Señor. Por eso cuando hablamos de el Cristo procesado, estamos hablando del Señor que pasó por todos estos procesos y que hoy día está disponible para que lo ministremos a otros y aún a nosotros mismos. Por causa de que Él pasó por todos estos procesos, Él se hizo comestible. Lo comemos. Tú sabes cuál es el proceso del pan, ¿verdad? El pan tiene que ser sembrado, el trigo tiene que ser sembrado y multiplicarse en la tierra, muere en la tierra, se multiplica y luego se convierte en muchos granos de trigo. Tomas ese trigo y ¿qué haces con el trigo para poder producir el pan? Lo mueles, lo mueles, lo mueles y lo conviertes en harina. Y una vez convertido en harina, tú puedes hacer el pan. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, está hablando de él procesado. Él no puede ser pan si no pasa por los procesos que pasó. Hoy día lo comemos, por eso dijo el que come mi carne y bebe mi sangre. Pero él empezó diciendo, yo soy el pan de vida. El que come, el que me come, vivirá por mí. El que me come, vivirá por mí. ¿Podemos comer al Señor hoy día? Sí. Amén. Lo comemos en la cena, en la Santa Cena. Y lo comemos de muchas formas también. En la comunión y en muchos otros aspectos comemos al Señor. Además, nosotros pueden anotar ahí Juan 6:48 hasta el 58. El pasaje es extenso. Dice, como leo simplemente 57, 58. Como me envió el Padre viviente,
y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, o sea, de él, vivirá eternamente. Así es que el Señor se hizo comestible por todos estos procesos. En segundo lugar, se convirtió en Señor, Señor de señores, Rey de reyes. Al pasar por todos esos procesos, dice la Escritura, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todo nombre confiese que Jesucristo es Señor para gloria del Padre. Bien, fíjate, el Señor se humilló en este proceso de 7 pasos, y el Padre lo exaltó hasta lo sumo y lo hizo Señor de señores. Así es que ministramos al Señor, ministramos el pan de vida y ministramos al Señor, Señor de señores. Pero además, en Primera de Corintios 15:45, dice la palabra que el primer Adán es hombre viviente, pero el postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, es espíritu vivificante. Mira, viviente, vivificante. Viviente significa que tienes la capacidad de vivir, ¿sí? Vivificante significa que tienes la capacidad de hacer vivir a otros. Viviente, puedes vivir por ti mismo o por la gracia que te da Dios. Vivificante, tienes el poder de dar vida a otros. Entonces, el hombre viviente, vino como hombre viviente y por todos los procesos que pasó, fue convertido en espíritu vivificante. Por lo tanto, él ahora nos da vida, su vida, su vida. Y escucha, en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 5, 6, 7, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, porque nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu, ¿qué hace el espíritu? La letra mata, pero el espíritu vivifica, vivifica. Entonces tú eres un ministro del nuevo pacto con un espíritu, tu espíritu hoy día tiene el poder de vivificar a la gente. Cuando tú tocas a la gente con tu espíritu, la gente recibe el poder, el toque, ¿sí? La gente te dice, tú tienes algo, algo distinto. Hablo contigo y me siento deseos de llorar, algo me pasa, no sé por qué, ¿sí? ¿Sabes qué es? Es tu espíritu vivificante. Y entonces, cuando tú ministras eso, evidentemente la gente lo siente, no son solo palabras, sino que ministramos de espíritu a espíritu y la persona tiene el impacto de la vida de Dios que está en nosotros. La tercera cosa que ministramos en esta dispensación y que no la gente, los sacerdotes en el antiguo pacto nunca ministraron, fue la gracia de Dios. La gracia de Dios. En el libro de San Juan, en el capítulo 1,
libro de San Juan, en el capítulo 1, el versículo, eh, perdón, 17, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eh, Antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, nadie conoció la gracia que trajo Jesús. Nunca nadie, nunca. Lo que la Escritura llama, en el Nuevo Pacto, lo que llama gracia. La gracia de Dios, escucha, la gracia de Dios es el favor inmerecido, lo inmerecido, lo que no merecemos, lo que no merecemos. ¿Cuántos de nosotros merecemos el perdón de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos merecemos las bendiciones de Dios? No las merecemos. No merecemos ni el perdón, ni las bendiciones, ni la salvación. No merecemos. Somos no merecedores, inmerecedores. Entonces, todo lo que recibimos bajo el nuevo pacto, bajo esta dispensación, es la gracia. La gracia es todo lo que el Señor te ha dado sin merecer, sin merecer. Entonces, eh, esa gracia, cuando la ministramos a otros, porque recibimos gracia para nosotros y recibimos gracia para otros, para dar a otros, para ministrar a otros. La gracia que recibimos para nosotros tiene muchos componentes. La salvación que recibimos es por gracia. El poder para vivir una vida victoriosa cada día es por gracia. El Espíritu Santo y la obra que hace en nosotros es por gracia. Todo es por gracia. Todo lo que tú vives internamente con Dios, todo es gratuito. Tú no pagas nada. Es gracia. Pero también hemos recibido gracia para ministrar a otras personas. Y esa gracia viene en los dones del Espíritu. Por eso el apóstol Pedro dice, en primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Todos nosotros hemos recibido dones espirituales. Algunos sanan enfermos, otros enseñan, otros tienen un don pastoral, otros tienen un don evangelístico, algunos tienen dones proféticos, distintos dones. ¿Tú has descubierto algunos de tus dones? ¿Sí? ¿Sí, amén? Podrías decir, bueno, apóstol, yo tengo, mire, don número 1, don número 2, don número 3, don número 87, vuelta a la página, don número 310, ¿no? Siga. Eh, pero la Biblia dice que todos hemos recibido dones, un equipamiento de dones. Entonces, una de tus responsabilidades grandes es descubrir los dones que Dios te ha dado. Y te voy a decir, los dones se descubren mayormente sirviendo a Dios. Y los dones se descubren casi igual que los talentos naturales. Porque mira, aquí tenemos unas buenas cocineras, entre las que estoy viendo.
Ustedes cocinan muy rico y lo veo en sus maridos porque la cintura les crece como a mí. Sí, mi esposa es una gran cocinera y yo tengo problemas con este círculo que está en la mitad de mi cuerpo. ¿No es cierto, Juanpi? Sí. Bueno, entonces eso es por culpa de nuestras esposas cocineras, ¿no? Pero digo, tú eres una buena cocinera y todo eso, ¡uy, qué buena cocinera que es usted! ¡Uy, qué buena cocinera! Algunas son buenas reposteras, hacen postres y es para chuparse los bigotes, bueno, los que tenemos bigotes, ¿no es cierto? Eh, pero ¿cómo se descubre ese talento? ¿Cómo se descubre ese talento? Por ejemplo, alguien toca la guitarra y toca maravillosamente y uno le quedan los dedos chuecos, torcidos, tratando de seguirlo al otro, pero este lo hace con una naturalidad. Ah, algunos son buenos para el fútbol, como yo que siempre jugué de aguatero, ¿no es cierto? Sí, eh, nunca me cogían a mí, pero el pastor Marcos era ahí goleador y creo que todavía es medio goleador, ¿no es cierto? Sí. Tienen talentos naturales. ¿Cómo lo descubrieron? ¿Sabes cómo lo descubrieron? Cuando tuvieron la oportunidad de jugar. O la mujer cuando tiene la oportunidad de cocinar. O el hombre cuando tiene la oportunidad de cocinar. Hemos comido comidas muy ricas de Juanpi Mendoza y es muy buen cocinero. ¿Sí? Y encima le gusta cocinar. Entonces, hay hombres y mujeres buenísimos para la cocina. Hay personas que son buenas para el arte, pintura, dibujo, le das una cosa y te hacen una cosa fantástica. Y tú dices, ¿cómo lo hizo? Yo trato de dibujar un caballo y me sale un ratón, un perro, no sé. Pero yo soy, yo soy pésimo para el dibujo, ¿no? Para el dibujo pésimo. Pero tengo otros talentos naturales. Pero todos los talentos se descubren haciendo. Y los dones espirituales también se descubren haciendo. Cuando tú funcionas en el cuerpo de Cristo, cuando tú haces, cuando aprovechas toda oportunidad, entonces vas a descubrir que Dios te ha dado dones de sanidades, dones de discernimiento de espíritu, palabra profética, evangelismo, etcétera. Los dones. También hay otros dones que son igual de espirituales, aunque la gente no lo ve. Por ejemplo, el don de servicio. ¿Sí? Vio que hay hermanos nuestros que no pueden estarse quietos, siempre tienen que estar sirviéndote, haciendo algo en la obra del Señor, el don de repartir, el don de hacer misericordia, el don de presidir, los que tienen el liderazgo, etcétera. Son todos dones espirituales. Y todos los dones que tenemos, todos, son la gracia de Dios manifestada. Entonces la gracia de Dios se manifiesta a veces como sanidad, a veces como profecía, a veces como liberación, a veces como milagros, a veces como liderazgo, a veces como enseñanza. Hoy estoy enseñando y yo estoy ministrando la gracia del Señor a través de esto, pero mañana me va a tocar estar en un culto y yo voy a estar recibiendo la ministración, porque no, porque nos ministramos unos a otros. Hoy día es mi turno, mi tiempo, mañana es el tuyo, me vas a ministrar a mí. Y este ejercicio de ministrar la gracia de Dios nunca sucedió bajo la ley, pero sí es una característica distintiva bajo la gracia del Señor. Muy bien, entonces, estamos viendo el contenido de la ministración. Dijimos que bajo la ley solo se ministraban sombras, y figuras, no la sustancia. Que bajo la gracia ministramos la sustancia de las cosas. Segundo, vimos que ministramos al Cristo procesado. En tercer lugar, ministramos la gracia de Dios. En cuarto lugar, ahora ministramos las palabras de Dios. Las palabras de Dios. Primera de Pedro 4, 10 y 11
Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué ministramos? Palabras, palabras. Esta es una de las ministraciones, palabras. Hoy estoy ministrando palabras, sí, palabras. Pero las palabras que hablo tienen que ser conforme a las palabras de Dios. En realidad tienen que ser las palabras de Dios. Tiene, mira, la palabra de Dios es la Biblia, pero aquí usa el término en plural y habla de las palabras de Dios. Entonces no está hablando de la Biblia, sino que está hablando de lo que está fundado en la Biblia. Hablamos las palabras de Dios cuando enseñamos la doctrina de la Biblia, cuando enseñamos el mensaje de las Escrituras, cuando entregamos los conceptos y los principios bíblicos dentro del espíritu y la doctrina correcta. Estamos hablando las palabras de Dios. Hablamos las palabras de Dios también cuando profetizamos y traemos mensajes de Dios del cielo y decimos el Señor dice esto y estamos hablando las palabras de Dios. Hablamos las palabras de Dios cuando estás hablando con un hermano que está acongojado, aproblemado, confundido y te pide un consejo o te cuenta su situación y tú recibes del Señor decirle algo. Y cuando tú le dices eso que el Señor te está diciendo, le estás hablando las palabras. Así es que las palabras de Dios se ministran de muchas formas, como enseñanza, como predicación, como profecía, como consejo, como exhortación. Cuando escribes, ¿sí? Cuando escribes, ¿no es cierto? Estás ministrando las palabras de Dios. Preocúpate solamente de que todo lo que tú ministres como palabra de Dios sean las palabras de Dios, que sea correcto todo lo que tú enseñes. En el libro de Primera de Corintios 2, 11 al 13, así dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El espíritu nos enseña cosas, el espíritu nos inspira palabras. Y cuando el Espíritu te enseña esas cosas y te inspira esas cosas, eso es lo que tienes que hablar. Nosotros a veces pecamos por hablar de más, ¿sí? Tenemos que ser económicos en nuestro hablar. Pero cuando hablamos de más, ya habla nuestro yo, nuestro ego, y ya no son las palabras de Dios. Y esto ocurre en la predicación, en la consejería, en la profecía y en cualquier área. Porque la mayoría de los pecados de los cristianos son pecados de hablar y actitudes. Esos son los dos focos más grandes de fallo, de error, ¿no? Pero tenemos que cuidar que nuestras palabras sean las palabras de Dios. En quinto lugar, ministramos el poder de Dios. Estamos hablando de esta dispensación de la gracia. Esto no ocurría en el antiguo pacto. Nunca ocurrió en la raza humana. Esto ocurre ahora, después que Cristo resucitó y ocurre con nosotros, la iglesia del Señor. Ministramos el poder de Dios. Allí mismo en Primera de Pedro 4, 10 y 11 sigue diciendo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo.
Entonces, ministramos las palabras, pero también ministramos el poder de Dios. Yo sé que todos los que estamos aquí ministramos las palabras de Dios, porque todos hablamos de Cristo de alguna forma a determinadas personas. A veces en la iglesia tenemos la oportunidad de ministrar, a veces fuera de la iglesia, en el ambiente familiar, a veces al vecino, etcétera. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí ministramos el poder de Dios? El poder, porque ministramos las palabras, eso está bien, pero además tenemos que ministrar el poder. El poder. Y el poder se ministra cuando ministras. Si alguno ministra, ministre conforme al poder. ¿Sí? ¿Sí? Eh, al poder. El poder que da Dios. Tienes que saber que Dios te va a respaldar siempre. ¿Puedes creer esto? Que Dios te va a respaldar siempre. No tengas miedo. Cuando estés frente a una necesidad, haz lo que tienes que hacer. Estás ahí. Tú eres el siervo, la sierva de Dios. Tú estás ahí para que algo suceda. Dios te tiene ahí como su siervo, como su sierva, para que las cosas cambien, para que haya cambios profundos en esa situación. Amén. Entonces, no tengas miedo, no tengas temor. Ministra lo que tienes que ministrar en el nombre de Jesús. En 1 Corintios 2, 4 y 5, Pablo dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, habla las palabras de Dios y ministra el poder de Dios. Habla las palabras de Dios y ministra el poder de Dios. Este es el balance correcto. Esto es lo que hacen los ministros del nuevo pacto, tú y yo. Hablar las palabras de Dios y ministrar el poder de Dios. Muy bien. En sexto lugar, sexto es, estamos hablando del sexto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En sexto lugar, ministramos los poderes del siglo venidero. Ministramos los poderes del siglo venidero. Hebreos 6, 4 y 5. Fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. También en Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Y Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas o la realidad de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfectos a los que se acercan. Eh, entendamos, entendamos que en esta dispensación estamos en un tránsito. Nosotros nos estamos esperando a la venida del Señor. Y el Señor viene por nosotros en cualquier momento. Llegará. Pronto viene. Tú lo sabes. Él está viniendo. Y Él está viniendo para arrebatarnos. El arrebatamiento es el próximo evento profético, escatológico.
Pronto, pronto viene el Señor por nosotros. Y cuando Él venga, terminará esta era. Entrará un periodo de 7 años que la Escritura llama la Gran Tribulación. Y en ese periodo de 7 años eh, se terminará esta época, vienen todos los juicios que están descritos en el libro de Apocalipsis y termina todo. Eh, Cristo, perdón, el diablo es capturado y echado al abismo por 1000 años. El Señor que ha regresado toma dominio del planeta, gobierna. El pueblo de Israel se convierte a Cristo eh, y el Señor establece en Jerusalén la capital de su reinado. Gobierna con la iglesia y con el pueblo judío. El pueblo judío evidentemente físico, terrenal, pero la iglesia como su esposa, su consorte celestial. Pero una vez que nosotros seamos glorificados, y esto va a ocurrir en el momento del arrebatamiento, puede ocurrir mañana, hoy día, en cualquier momento, una vez que somos glorificados, entra para nosotros la dimensión eterna. Allí empieza nuestra eternidad. Nosotros no tenemos que esperar todo lo que ocurre en la tierra para experimentar y disfrutar la eternidad, porque aquí en la tierra sigue todavía por 1000 años más, que es lo que vamos a ver la última dispensación la próxima vez que nos metemos, lo que se llama el milenio. Cristo viene, establece su reino y empieza 1000 años de reinado. Y la tierra todavía 1000 años más está la tierra muy prosperada, eh, los hombres viven más tiempo, los animales ya baja su ferocidad. Hay una serie de cosas que van a ocurrir que son muy bonitas durante ese periodo, pero todavía es físico, es tierra. Son hombres de carne y hueso, animales de carne y hueso, eh, y Cristo está reinando sobre el planeta. A los 1000 años, Satanás es soltado y sale para engañar a las naciones y engaña a mucha gente y levanta un ejército contra el Señor. Y cuando hace eso, ¿no es cierto?, viene contra la capital, contra Jerusalén, para destruir el reinado del Señor Jesucristo, y entonces el Señor directamente lo aniquila, ¿sí? Eh, y ahí termina la raza humana, termina perdón, la tierra, el planeta. Dice la Escritura que la tierra, los elementos ardiendo son desechos. El cielo, los cielos se envuelven como un como un trozo de tela, y aparece el trono blanco, el gran trono blanco es el juicio final. Y después del juicio final, el Señor crea cielo nuevo, tierra nueva, y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva hace descender la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Y ahí empieza la eternidad en el universo, en el, ¿cierto? Ya con una tierra nueva, un cielo nuevo y la nueva Jerusalén. Pero nuestra eternidad, nuestra glorificación ocurre en el momento de la venida del Señor, del arrebatamiento. Somos transformados. Transformado significa que tu cuerpo físico y tu alma, en un instante, así, en un instante, ¿sí? Van a recibir un cambio absoluto. El cuerpo tuyo, que hoy es frágil, se enferma, se hiere, sangra, en un instante se convertirá en un cuerpo sobrenatural. Y tu alma recibirá un cambio sobrenatural de santidad, de pureza, de limpieza y con la capacidad de nunca más pecar. Así que el Señor va a reunir tu espíritu, tu alma y tu cuerpo
y y vas a convertirte en un ser completamente glorificado, sobrenatural, incorruptible, etcétera, etcétera. Igual que el Señor Jesucristo, porque dice la palabra, seremos como Él porque le veremos como Él es. Y en ese cuerpo, el día de tu arrebatamiento, empieza tu eternidad, lo que llama la Biblia el reino venidero para nosotros, el tiempo venidero, los bienes venideros, los bienes futuros. En ese momento, el poder de Dios que está en nosotros hoy día, de una manera limitada, mira, limitada, porque está limitado por este cuerpo físico, el tuyo, el mío, la Biblia lo llama cuerpo de humillación. Y lo llama cuerpo de humillación porque comparativamente hablando, aunque este cuerpo es maravilloso, Dios hizo una máquina extraordinaria, ¿no es cierto? Comparativamente hablando, con el cuerpo glorificado, este es un cuerpo de humillación, un cuerpo muy inferior. Este cuerpo limita a tu espíritu, limita tu espíritu. Tu espíritu está limitado por este. Por lo tanto, cuando tú quieres hacer algunas cosas, no puedes porque tu cuerpo lo impide. Por ejemplo, ¿a cuánto les gustaría ir a Cancún? Pero a ministrar, a predicar. Yo sé que ustedes quieren ir a otra cosa, ¿no es cierto? Sí. Eh, pero tú no puedes, a no ser que tomes un avión y vayas allá. Pero cuando tú tengas un cuerpo glorificado, tú vas a pensar, voy a Cancún. Pum, estás ahí, en el mismo acto, en Cancún. No vas a tener límites para trasladarte espacialmente. Este cuerpo limita la manifestación de Dios. Tu cuerpo y tu alma entran en tales conflictos y tormentas que a veces piensas y dices, ¿dónde está mi espíritu? ¿Dónde está mi espíritu? Porque siento pena, siento rabia, siento tristeza, siento angustia. ¿Sabes qué es esto? El cuerpo de humillación, carne y sangre. Pero el día de tu glorificación, tu cuerpo y tu alma no van a limitar tu espíritu, sino que tu espíritu va a poder desarrollar toda su potencia. La potencia que el Señor derramó en tu espíritu no se puede ministrar completamente en este tiempo. Voy a ponerte un ejemplo. Un día el Señor llevó a 3 de sus discípulos, subió a un monte y en lo alto se transfiguró delante de ellos. ¿Qué significa que se transfiguró? Que salió, hizo que su espíritu saliera un poco hacia afuera y rodeara su cuerpo. Y cuando él hizo eso, que sacó su espíritu hacia afuera un poco y su cuerpo fue rodeado de su espíritu, era una luz tan impresionante su espíritu que sus vestidos, que eran de colores, parecían blancos. Y era una cosa tan impresionante, tan poderosa, una luz que nunca Jesús había irradiado. Pero ¿sabes qué era? Él sacó su espíritu un poco hacia afuera y eso es la transfiguración. Todo en su cuerpo se transfiguró. Su rostro, su cabello, todo quedó transfigurado. Muy bien. Luego, cuando terminó ese momento, volvió a meter su espíritu hacia adentro y lo que ellos vieron fue al Jesús que veían todos los días, que era como ellos físicamente. Pero ¿por qué Jesús no podía andar todo el tiempo, 24 horas, con su espíritu afuera? ¿Podía hacerlo? No, porque estaba en este cuerpo de humillación. Tú no tienes todavía el poder de transfigurarte, de decir, a ver,
eh, voy a salir de mi espíritu, de mi cuerpo y voy a transfigurarme. Voy a transfigurarme. ¿Sí? Hermanos, en este momento me voy a transfigurar. No se asusten. ¿Sí? Ustedes van a ver una cosa muy luminosa, pero soy yo mismo, es mi espíritu que lo voy a sacar un poquito hacia afuera y después lo voy a meter para adentro otra vez. Ustedes no pueden hacer eso. Nosotros no tenemos el poder de hacer eso. Jesús lo tenía. Pero el espíritu tuyo, si lo pudieras sacar hacia afuera, sería tremendamente luminoso. Lo es, pero está limitado acá adentro. Puedes entender lo que estoy explicando, ¿verdad? Sí. Está limitado acá adentro. ¿Por qué está limitado? Por este cuerpo de humillación. Entonces, aunque ministramos el poder de Dios, aunque experimentamos el poder de Dios, lo, y a veces Dios hace cosas grandiosas a través de nuestra vida, todo lo que vemos el día de hoy, escucha, todo lo que vemos el día de hoy, con milagros hechos por la mano tuya, mía, sanidades y cosas que para nosotros es grande, en realidad es pequeñito. La creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Está esperando, pero eso no va a ocurrir todavía. Eso va a ocurrir cuando seamos glorificados. A ver, ¿qué pasó acá? Alguien abrió una pizarra, por favor, ciérrela. Eh, bien. El hermano Marcos Melo. Ahí está. Bien, muy bien. Entonces, eh, nosotros estamos en una etapa de transición. Amén. Va a llegar el momento en que tú vas a irradiar toda tu luz. Y a ese tiempo, donde no solamente vas a irradiar tu luz, sino que el poder de Dios a través de tu vida va a ser tremendo, fantástico, a ese poder que está dentro tuyo como capturado, como limitado hoy día, la Biblia le llama los poderes del siglo venidero. Esos poderes se van a liberar en ti cuando seas glorificado. ¿Cuántos quieren ser glorificados? Aleluya. Amén. Y cuando seamos glorificados, vamos a ver cosas extraordinarias. Pero allá, después de nuestra glorificación, de nuestra transformación, cuando Cristo regrese. Bien, vamos a ver el método de salvación en esta dispensación. Una de las cosas que hemos dicho es que en cada dispensación Dios escogió un método de salvación. Lo explico. Mira, hay algunas cosas que toda persona debe hacer para ser salvo en esta dispensación. Número uno, creer en Cristo, confiar en Él. Número dos, arrepentirse de sus pecados, ¿sí? Número tres, recibir al Señor, recibir a Cristo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y número cuatro, a veces se toma el número tres, recibir al Señor junto con creer. Pero el número cuatro, hay que bautizarse. Entonces, cuando tú haces estas cuatro cosas, tú recibes la salvación. Dije, número uno, creer en Cristo. Número dos, arrepentirse de nuestros pecados. Número tres, recibir al Señor. Y número cuatro, bautizarse. Cuando uno hace estas cosas, eh, es salvo hoy, bajo esta dispensación. Pero bajo la ley, la gente no era salva de esta forma. Primero, los israelitas no tenían una revelación de Cristo, por lo tanto no podían creer en Él. Sí, se arrepentían de sus pecados, eso es verdad, pero no se bautizaban para salvación. No existía el bautismo para salvación.
Abraham, el padre de la fe, nunca se bautizó para la salvación. Abraham tuvo una visión de Cristo, porque Cristo dijo, Él vio mi día. Pero a Abraham no se le exigió que él creyera como yo creo, como tú crees. Jesús no había muerto todavía, su sangre no había sido derramada. Por lo tanto, la fe de Abraham en Cristo fue de otra forma. Noé tampoco. Entonces, en épocas antepasadas, la salvación era de otra forma, se requerían otras cosas para la salvación. Pero nosotros tenemos que tener claro qué se requiere hoy para ser salvos. Entonces, primero, la salvación es por gracia, por gracia. Esto es clarísimo, por gracia. No es por méritos, no por cumplir mandamientos, no por obedecer, eh, en, en ser rigurosos, en hacer ciertas prácticas que Dios manda. No, es por gracia. Y la Escritura dice al menos 5 cosas acerca de que es por gracia. Primero dice que hemos sido escogidos por gracia. Escogidos por gracia. Romanos 11, 5 y 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Escogidos por gracia. Tú fuiste escogido, escogida por gracia, no por algo que hayas hecho. Que nadie piense que Dios te escogió a ti, no, ni siquiera lo intentes pensar que Dios te escogió a ti y no a tu hermano o a tu primo o a tu vecino, que te escogió a ti porque eres mejor persona que otro. No, porque la escritura es clara también al decir que Dios no escogió a lo más fuerte ni a lo más noble ni a lo más rico, sino escogió a lo débil del mundo, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es. Entonces, hemos sido escogidos por gracia. Número uno, estamos hablando de la base de la salvación es por gracia. Número uno, escogidos por gracia. Dos, llamados por gracia. Nos llamó por gracia. Gálatas 1, 6 y 15. Gálatas 1, 6 y 15. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hemos sido llamados por su gracia, no solo escogidos, sino llamados. El escogimiento fue en la eternidad pasada. El llamamiento fue en el tiempo ahora. Cuando tú respondiste y te entregaste a Cristo, no era porque el hermano Pepe te estaba predicando o tu tía te estaba invitando a la iglesia. No, Cristo te estaba llamando a través de estas personas. Y tú creyendo que estabas aceptando la invitación del pastor que dijo el que se quiere entregar al Señor. Y tú dijiste, yo pastor. No, no era el pastor, era Cristo. Cristo te llamó. Usó hombres para llamarte, mujeres para llamarte, pero fue el Señor. Tercero, fuimos justificados por gracia. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es un acto judicial, es una decisión judicial en el cielo. Éramos pecadores condenados, pero cuando creímos en Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, el Padre nos justificó, nos perdonó, borró nuestros pecados y nos declaró justos, sin causa, sin culpa. Esa es la justificación. ¿Sí? Nos exoneró de toda culpa y cargo. Cuarto, fuimos aceptados por gracia. Aceptados por gracia. Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mira, el hecho de ser perdonado es una cosa y ser aceptado es otra. Hay una historia en la Biblia con Absalón. Absalón, hijo de David, en un momento mató a su hermano, porque su hermano había violado a su hermana. David tenía varias esposas y Absalón era hijo de una esposa y tenía una hermana, de esa misma mamá, de Absalón, y otro hermano de otra esposa de David violó a su hermana, ¿cierto? Y Absalón mató al hermano violador y huyó a la tierra de donde era su mamá. Estuvo varios años ahí. Y un día el general Joab insistió, le pidió que lo perdonara, que pudiera regresar a Israel, Absalón. Y David dijo, lo perdono, que vuelva y viva en Israel, pero no lo quiero ver. Y no lo vio, no lo veía. Es decir, lo perdonó, pero no lo aceptó. Puede ser perdonado, pero no aceptado. Aceptado es cuando te abrazo y ven conmigo, el padre con el hijo pródigo. Después se reconciliaron, pero Dios no hace así. Dios no hace así. Dios nos justificó y nos aceptó, nos reconcilió con Él. Y todo eso por su gracia. Y quinto, salvos por gracia. Salvos por gracia. Efesios 2, 5 al 9. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bien, por la gracia. La salvación que recibimos en esta dispensación es por la gracia. La salvación que recibían los israelitas en la dispensación anterior era por cumplir la ley. Y cuando no cumplía la ley en algo, mataban a un animal, lo ofrecían y eran perdonados. Entonces, siempre estaban cumpliendo la ley. Era por cumplir la ley, por las obras de la ley. Pero en esta dispensación es por gracia, por un favor inmerecido. Nada de esto merecemos, pero Dios nos ha dado. En segundo lugar, la salvación es por fe. Por fe. Eh, Tres cosas podemos decir de la fe. Número uno, que somos justificados por la fe, no por las obras de la ley. Justificados por la fe, no por las obras de la ley. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así es que es por gracia y es por fe. La salvación es por gracia y es por fe. Amén. Eh, ¿Por qué tú tuviste fe para ser salvo? Para creer en Cristo.
¿Por qué tuviste fe para creer en Cristo? ¿De dónde te vino la fe? ¿Espontáneamente nació la fe? De ¿De la dónde? gracia, ¿Eh? de la gracia de Dios. Ah, o sea, dentro de las cosas que Dios te dio en su gracia, te dio la fe para creer en Él. Si Él no te hubiera dado esa fe de salvación, no sería salvo. Así que todo lo que el Señor nos ha pedido para ser salvos, Él mismo nos lo ha dado. Amén. Lo que te pide que hagas, Él lo hace en ti. Esto, ¿sabes cómo es? Es como cuando el hijito viene y le dice a la mamá o al papá, te traigo un regalo. Y él juntó las moneditas que le da la mamá o el papá y con las moneditas compró un regalo para mamá o para papá. La pregunta es, ¿hizo algo él para obtener ese regalo? ¿Trabajó para obtener ese regalo? ¿Para tener el dinero para obtener el regalo? No. La plata es de papá o de mamá. Entonces, cuando el hijo te trae el regalo, si tú tienes un corazón medio frío y calculador, tú vas a pensar, ¿cuánto me costó este regalo? ¿Sí? Porque es plata tuya. Tú le diste la plata para que él te la diera a ti, ¿no es cierto? Como regalo. No se la diste para eso, pero así es la fe. El Señor te pide fe, pero te da fe. Y esa es la gracia de Dios. Todo lo que el Padre nos pide lo produce Él en nosotros. Después, por la fe, esto es por la fe, justificados por la fe. El perdón de pecados también es por la fe. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, por la fe recibimos el perdón de los pecados. Y esta fe nos da Dios, esta fe. Por eso dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no procede de vosotros, pues es don de Dios. La fe que tuviste para creer y ser salvo fue un don de Dios. Acuérdate, la palabra don, que en el griego es carisma o charisma, significa regalo inmerecido. Un don es un regalo inmerecido. Eh, si tú vas a trabajar a un lugar y te pagan al final del día, ¿es un don o es un salario? Trabajaste y te pagaron al final del día. ¿Es un don o un salario? Un salario. Muy bien. Pero si fuiste a esa casa y no hiciste nada, solo estuviste ahí y te dieron la misma plata, pero no hiciste nada. ¿Es un salario o es un regalo? Un regalo. La gracia es un regalo. Tú no haces nada. Todo lo hizo el Señor. Solo recibes y respondes. Amén.
Así es que la salvación es primero por gracia, segundo por la fe, tercero por arrepentimiento, por arrepentimiento. Y vamos a decir cuatro cosas del arrepentimiento. Primero es arrepentimiento para perdón de pecados. Arrepentimiento para que sean perdonados los pecados. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Nos arrepentimos para que sean borrados nuestros pecados. Mira, nos arrepentimos porque hemos pecado y para que sean borrados nuestros pecados. En segundo lugar, para que sean perdonados nuestros pecados. Arrepentimiento para que sean borrados los pecados. Hemos explicado cuando hablamos de las cortes celestiales que cuando nos arrepentimos en el cielo, Dios nos perdona y luego borra nuestros pecados de los registros del cielo. ¿Sabías que todos los pecados que cometemos se registran en el cielo? Pero apóstol, es un pecadito chiquitito. Bueno, se registra más chiquitito, pero se registra. ¿Sí? Todo se registra en el cielo. Y cuando nos arrepentimos y confesamos los pecados, son borrados. Ahora voy a hacerles una pregunta que ustedes saben la respuesta. ¿Cómo se confiesan los pecados? Abra alguno su micrófono y me dice, ¿cómo se confiesan los pecados? Se confiesan uno a uno. Uno a uno. O sea, por ejemplo, Por ejemplo, hoy día mentí en esta situación, también tuve un arrebato en esta otra situación, y así uno a uno. Se van enumerando los pecados, no se dice perdona mis pecados, sino que pequé en esto, en esto, en esto, de uno en uno. esto es muy importante. Gracias, pastora, porque mucha gente, mucha gente dice, padre, tú sabes que pequé hoy día, pequé un montón. Bueno, muchas cosas malas dice, pero te pido perdón por todas esas cosas, ¿sí? Porque eres hermoso, maravilloso y tú me vas a perdonar. O sea, confesamos que hemos pecado, no los pecados. Una cosa es confesar que has pecado y otra es confesar tus pecados. Y ¿Cuáles son los pecados? exacto. Y la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Ujú. no que hemos pecado, sino si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo Amén. mal. Entonces, muy importante esto. Bueno, entonces, el Señor, eh, nos arrepentimos para ser perdonados y nos arrepentimos para que sean borrados nuestros pecados. En tercer lugar, el arrepentimiento es para vida, para recibir la vida divina. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que el arrepentimiento te abre las puertas a la vida eterna, a recibir la vida de Dios. Y en cuarto lugar, el arrepentimiento es para salvación. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bien, la salvación entonces, número uno, es por gracia, número dos es por la fe, número tres, por el arrepentimiento, número cuatro, por el bautismo del agua.
por el bautismo del agua. Y hay tres cosas que tenemos que decir del bautismo. Número uno, que el bautismo es para perdón de los pecados. Eh, junto con el, junto con el arrepentimiento, ustedes saben, ¿no es cierto? Eh, el arrepentimiento y el bautismo traen el perdón y la limpieza de los pecados. ¿Sí? No solo el arrepentimiento, sino el arrepentimiento y el bautismo. Entonces, nosotros tenemos que entender que la gente se entrega a Cristo. Acá hay una pregunta bien difícil que no la puedo contestar cabalmente. Y me la preguntan muchas veces. Apóstol, y la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que para ser salvo hay que creer y ser bautizado. ¿Por qué los predicadores le dicen a la gente, crea en el Señor Jesucristo, arrepiéntase y ya usted es salvo? Después vamos a preparar un día en que le vamos a bautizar. ¿Sí? O sea, en la dinámica de la salvación y lo que vemos en el libro de los Hechos es que la gente es bautizada en el mismo momento que se entrega a Cristo. En todos los casos, solamente hay un caso donde hay una separación de 3 días en que la persona tuvo su encuentro con Cristo y 3 días después fue bautizado y fue Saulo. Y fue Saulo de Amén. Tarso, pasaron esos 3 días porque el Señor le dijo, anda a tal lugar y espera ahí que va a venir alguien a hablar. Pero no es porque él desobedeció y sabía que se tenía que bautizar y no lo hizo. No, simplemente que era la instancia, Dios le habla al profeta, al discípulo Ananías y lo manda, pero en todos los casos la gente es bautizada en el momento de su conversión. Entonces la pregunta que siempre me hacen, ¿y qué pasa con la gente, estos hermanos que se convierten en cualquier iglesia y la persona recibe a Cristo, pero no se lo bautiza en el momento? Y a veces se hace esperar meses y a algunas personas ni siquiera se le habla del bautismo de agua. Tenemos gente en las iglesias que a veces tiene 10 años en la iglesia, nunca fue bautizado. Nunca. Entonces, ¿qué pasa con esos casos? Dije que no puedo responder cabalmente porque el evangelio fue torciéndose a través de los siglos. Hoy estamos en una etapa de recuperación de la verdad. La iglesia de Cristo está en algunas situaciones o casos bien alejada de lo que es la iglesia primitiva y lo que la iglesia primitiva practicaba. Entonces, nosotros tenemos que bautizar a la gente en el momento de su conversión. Se está entregando a Cristo y lo estamos bautizando. No tengas miedo de decir a la gente, te voy a bautizar, porque si el Señor abrió realmente el corazón de esa persona, va a orar contigo, se va a arrepentir, le vas a bautizar y al bautizarle le ministras la salvación. Pero si los hermanos de la iglesia de la esquina no lo hacen, tú solamente ora al Señor, que tengan luz y revelación. Y pensamos y esperamos que toda esa gente que se convierte en las iglesias y no es bautizada y a veces mueren sin ser bautizados, y no es culpa de ellos no ser bautizados, porque no son enseñados a ser bautizados inmediatamente, o porque la iglesia tiene un bautismo para enero y el hermano se murió en diciembre. Entonces, el hermano, ¿entiende lo que? No tiene responsabilidad ahí, porque aparte, él no sabe que tiene que ser bautizado en el mismo momento.
lo ignora, él no sabe, no tiene idea, porque en su iglesia nunca se enseñó eso. Entonces, eh, creemos que el Señor salvará a los hermanos que se entregan de esa forma, pero no es la forma, no es la manera bíblica. Y nosotros tenemos que seguir la forma que la Escritura nos enseña. Amén. Entonces, número uno, estamos hablando de que es por el bautismo del agua. El, el bautismo es para perdón de los pecados. Número dos, el bautismo es porque crees. Es testimonio de que realmente crees. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, los que la creyeron, fueron bautizados. Algunos no creyeron mucho, también estaban ahí. No todos los que estaban ahí se convirtieron, pero los que recibieron la palabra porque la creyeron fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3.000 personas. En Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Así que el bautismo es porque crees, y es para los que creen en Jesús. Bien. En tercer lugar, el bautismo es para que los pecados sean lavados. En Hechos 22:16. Hechos 22:16. El tercer día, cuando Ananías va a Pablo porque lo manda el Espíritu Santo, le dice, cuando entra a la casa, le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando tu nombre, invocando su nombre. Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces el bautismo es para el lavamiento de los pecados. El bautismo es para el lavamiento de los pecados. Los pecados son lavados con la sangre de Jesús, no con el agua del bautismo, pero el agua del bautismo sirve como elemento sacramental para que la sangre de Cristo nos limpie. Cuando tú hundes a la persona en el agua, o cuando tú derramas agua sobre su cabeza, o cuando tú esparces agua sobre su rostro, esa agua del bautismo es un elemento sacramental que activa el poder de la sangre de Cristo para que nos limpie. Y la sangre nos limpia. Amén. Bien. Y el bautismo, evidentemente, también es para ser salvos. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Muy bien. Hemos hablado extensamente de esta dispensación, y uno de los principios que hablamos cuando empezamos a hablar de las dispensaciones es que todas las dispensaciones comienzan con un pacto y terminan con un juicio. La dispensación de la ley comenzó en el Sinaí con el pacto de la ley y terminó con el juicio de Cristo en la cruz. Esta dispensación comenzó con el nuevo pacto y termina con el juicio de la gran tribulación. Así es que una vez que tú y yo nos vayamos al cielo, seamos arrebatados, aquí en la tierra empieza la gran tribulación. Nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Nosotros no vamos a conocer al anticristo. No vamos a ser marcados. No hay riesgo de que seamos marcados, porque no vamos a estar acá.
cuando se empiece a aplicar la marca de la bestia, tú no vas a estar acá. Yo no voy a estar acá. Por lo tanto, nosotros no tenemos temor de eso. En realidad no tenemos temor de nada en relación con el futuro. Nada, no tenemos miedo de nada. Nosotros estamos seguros en Cristo. Amén. Entonces, seremos arrebatados y una vez que seamos arrebatados, ahí empieza a correr el reloj de Dios en una semana de 7 años, una semana de años. La semana tiene 7 días, pero en la profecía se estudia lo que se llama la semana de años. La semana de años tiene 7 años. Esta es una semana que falta falta de cumplirse en la profecía bíblica. Está cumplida hasta la semana 69. Hay una profecía en el libro de Daniel en que el ángel Gabriel le habló a Daniel acerca de las 70 semanas. Y la semana 70 no se ha cumplido. Se ha cumplido hasta la semana 69 de esa profecía. Falta el cumplimiento de la semana 70. Y la semana 70 es la semana de la gran tribulación. 7 años de gran tribulación. En los primeros 3 años y medio, el anticristo va a surgir ya públicamente como un gobernador extraordinario, un diplomático que hace convenios y pactos y alianzas y logra establecer un gobierno, un imperio. Un imperio. Junto con él y patrocinado por él y respaldándolo a él, se levanta el falso profeta. El anticristo es un gobernador político, pero el falso profeta es un líder religioso. Y juntos, el gobernador político y el líder religioso van a operar durante la gran tribulación, sometiendo al mundo a el cautiverio satánico. Por los primeros 3 años y medio, en la tierra va a haber paz. Se van a hacer muchos convenios y pactos entre las naciones y se va a alcanzar una paz. Muchas guerras van a terminar en esos 3 años y medio y este anticristo y este falso profeta van a lograr pacificar muchos conflictos que hay el día de hoy por 3 años y medio. En esos 3 años y medio van a este ser, el anticristo, va a hacer un pacto con Israel. Va a engañar a los israelitas y ellos van a hacer un pacto con él. Es muy probable que al empezar la tribulación, el templo en Jerusalén, el templo judío, se vuelva a construir. Se vuelva a construir. Y Israel va a disfrutar de una paz también con sus vecinos y bajo el liderazgo de este ser llamado el anticristo. Pero a la mitad de la tribulación, los 3 años y medio, este anticristo va a romper el pacto, va a violar el pacto que hizo con Israel y se va a desenmascarar, se va a mostrar quién realmente es. Durante la gran tribulación hay 3 personajes que van a operar, una trinidad satánica, una trinidad satánica. Uno de ellos de manera invisible y los otros 2 de manera visible. De manera visible, el anticristo como gobernante político y el falso profeta como líder espiritual. De manera invisible, el dragón, Satanás. En el capítulo 13 de Apocalipsis está toda esta descripción. Entonces tú tienes una trinidad satánica, el dragón, el anticristo y el falso profeta. El dragón, que es en la mente del diablo, él replica la Trinidad divina.
Entonces, él es el padre, el dragón. El anticristo es el hijo. En la Trinidad es Cristo. Y en la Trinidad divina. Y la Trinidad satánica es el anticristo. En la Trinidad divina, la tercera persona es el Espíritu Santo. Y en la Trinidad satánica es el falso profeta. Así que va a operar aquí en la tierra esta Trinidad satánica, sometiendo a los hombres a su gobierno. De hecho, la adoración a Satanás va a ser como la religión oficial durante la gran tribulación. Lo que la gente conoce o más se habla de la gran tribulación es la marca de la bestia, y eso es real, que nadie podrá comprar ni vender, etcétera, si no tiene la marca de la bestia. Pero además de eso, va a haber tremendos juicios divinos sobre la tierra, catástrofes, muerte. Va a morir las 2/3 partes de la humanidad. Mira, somos 8.000 millones de habitantes y en 7 años van a morir 2/3 partes. A ver, usted que sabe matemática, la tercera parte de 8.000 millones son 2.000.000, 2.400 millones. O sea que van a morir 5.400 millones de habitantes durante la gran tribulación. ¿Cómo van a morir? Van a morir por catástrofes, terremotos, granizos que van a caer del cielo, tormentas solares, inundaciones. Van a morir por demonios que van a salir del abismo y van a enfermar a la gente. Y muchas cosas, tú lo lees ahí en Apocalipsis. Morirán las 2/3 partes de la humanidad. Así es que esa será en 7 años terribles, 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 terribles. Tenemos que agradecer que no vamos a estar aquí. Amén. No estaremos aquí. Ojo, estuvimos con los apóstoles hablando el miércoles, escuchando un audio de un cantante cristiano que está enseñando que vamos a pasar por la gran tribulación. Pero eso es mentira, eso es falso. Y él dice que es un mito eso de que vamos a ser arrebatados. Por eso enseñamos estas clases, ¿me entiendes? Porque hay tanta error circulando, y a veces algunos de nuestros hermanos que empiezan muy bien, de pronto se tuercen y empiezan a enseñar cosas erradas. Entonces, no creas cuando alguien te dice, no, pero la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No, señor. Dile, si tú te quieres quedar, no hay problema, pero yo me voy con él. Amén. Yo no estoy. El día que él venga, ¡pum! Arriba, yo pego un salto y me voy con él. Yo no me quedo acá, por nada del mundo. Pero hermano, si te querés quedar, quédate, no hay drama. Pero obviamente que eso no, estoy haciendo un chiste porque esto no depende de lo que yo quiera o no quiera. El Señor simplemente a los que están, ya los lleva nomás. Amén. Y el hermanito va a aparecer allá y va a decir, oh, estuve enseñando un error. Perdóname, Señor, porque yo dije que se quedaban los hijos de Dios en la tierra y estoy acá. Bueno, ahí va a reaccionar. Entonces, no hay, eh, en esto, no creas, no creas. También, mira, yo hablaba con mi esposa esto. A veces nosotros cuando algún cantante cristiano eh, enseña alguna cosa errada, nosotros lo cancelamos. Nunca más lo escuchamos. Pero tampoco es sabio eso, porque nuestros hermanos tienen una gracia, un ministerio, y enseña el error, a no ser que ya se vaya bien para el lado de la herejía y ya se apartó, ya se puso fuera de alcance. Pero entre tanto, sí sigue siendo nuestro hermano, lo seguimos escuchando, somos bendecidos, pero
tenemos cuidado en lo que enseña. En lo que canta, correctísimo. En lo que enseña, cuidado. Y por las dudas, por si le llega a ustedes, tengo que decirlo, se trata del cantante Marcos Brunet, que él está enseñando que los cristianos se quedan acá en la tierra, que no hay arrebatamiento y esas cosas. Entonces, no acepte su enseñanza, pero sigue siendo bendecido por sus canciones. Seamos maduros. Amén. Le diga, no, nunca más, Brunet. No, no, no. No. Recibe su ministración, pero su doctrina no. Ahora, esto no lo hace a él un no cristiano. No. Él se apartó de la enseñanza que tenemos nosotros, que venimos por años estudiando la Biblia, él también, pero a veces buscando nuevas cosas, la gente se tuerce la doctrina. Pero usted siga el camino que está clarísimo en la Escritura. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo. La enseñanza de esta enseñanza torcida es que Cristo viene, la iglesia pasa toda la gran tribulación, Cristo viene y lo recibimos en el aire, pero inmediatamente bajamos acá a gobernar con Él. Esa es la enseñanza. Pero el Señor no está hablando de eso cuando dice en Juan 14, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Está hablando no de que Él viene a gobernar acá, sino que nos lleva a las moradas que nos abre. Es otro evento. Y eso ocurre en el arrebatamiento. Después viene a reinar. Es otro momento, 7 años después, pero Jesús está hablando del arrebatamiento cuando Él viene y nos toma, dice, os tomaré a mí mismo. Y eso lo dice Jesús en Juan 14, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4 y en otros pasajes. El Señor viene y nos iremos con Él. Amén. Muy bien, amadísimos, vamos a terminar y damos gracias al Señor. Padre, gracias te damos esta noche por el tiempo hermoso que nos diste para compartir toda esta palabra, para hablar de ti, para hablar las palabras de Dios, para ser ministrados, para recibir ministración de ti. Muchas gracias. Graba estas palabras en nuestro ser, márcanos con ellas, direcciónanos, fundamentanos en ti y que nada nos pueda perturbar en la doctrina y en la fe, que nada nos pueda sacar de la posición espiritual en que estamos por tu gracia y de la doctrina que hemos recibido por tu gracia. Que así sea, papá. También mañana, bendícenos. Son temas muy profundos los que vamos a hablar, temas totalmente relevantes en esta guerra que hay contra las tinieblas. Danos la gracia también para poder ministrar efectivamente todo lo que es necesario. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amadísimos, que el Señor les bendiga a todos muy, 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 muy ricamente. Un abrazo grande, grande, grande. Ahí está.